La primera vez que Liam Carter comprendió que existía algo profundamente equivocado en su realidad, fue un martes gris de noviembre, mientras observaba cómo el pedazo de pan con mermelada que había dejado caer al suelo giraba en cámara lenta antes de aterrizar milagrosamente sobre el lado limpio. No fue el hecho en sí lo que le heló la sangre, los niños tienen una relación ambigua con las leyes de la física, sino la expresión de su perro, Rex, un mestizo viejo y astuto que llevaba 12 años robando comida de mesas y platos descuidados. El animal no se lanzó como solía hacerlo, con esa mezcla de avaricia y gracia depredadora que incluso a su corta edad Liam reconocía como pura supervivencia. En cambio, retrocedió con un gruñido que empezó como una amenaza y terminó convertido en un quejido lastimero, mientras sus ojos amarillos seguían no el pedazo de pan, sino algo detrás de Liam, algo que se movía en el aire sobre su hombro izquierdo, donde no había nada que pudiera proyectar una sombra. Ese día, a las 4:17 p.m., mientras su madre lavaba los platos cantando una canción de los Beatles y su padre arreglaba el auto en el garaje, Liam Carter descubrió que la suerte no era un accidente del universo, sino algo con conciencia propia, algo que lo observaba, lo estudiaba y, lo más aterrador de todo, parecía estar divirtiéndose con él. Los meses siguientes fueron una sucesión de pequeños milagros incómodos. El día que olvidó su tarea de matemáticas, el profesor se resbaló con un charco misteriosamente aparecido en el salón y rompió el brazo antes de poder pedir los cuadernos. Cuando los matones del colegio lo acorralaron detrás del gimnasio, un nido de avispas cayó exactamente sobre sus cabezas, dejándolo a él milagrosamente sin un solo piquete. Y la tarde en que su madre enfermó de gravedad, el médico que la atendió resultó ser el mejor especialista del país, quien casualmente estaba de visita en su pequeño hospital rural ese fin de semana. Pero cada uno de estos regalos del destino venía con una etiqueta de precio invisible. La caída del profesor dejó a su hija sin quien la llevara al baile de graduación, y Liam soñó durante semanas con una niña llorando frente a un vestido azul manchado de barro. Las avispas cegaron a uno de los matones, y meses después Liam encontraría su foto en el obituario del periódico local Suicidio, a los 14 años. Y su madre, aunque se curó, empezó a despertar gritando en mitad de la noche, diciendo que algo le susurraba números en sueños, números que luego aparecían en los billetes de lotería y ganadores. Para su 8º cumpleaños, Liam había desarrollado un sistema para medir los caprichos de su suerte. Si deseaba algo con la suficiente intensidad sin vocalizarlo, porque las palabras tenían demasiado poder, el universo se lo concedía, pero siempre con un giro perverso que convertía el regalo en una maldición disfrazada. El día que anheló con toda su alma un día sin el acoso de sus compañeros, la escuela se incendió durante la noche. No hubo heridos, pero el edificio quedó reducido a cenizas, y mientras observaba las llamas desde la ventana de su habitación, Liam juró ver figuras danzando en el humo, figuras demasiado altas y delgadas para ser humanas. Cuando el deseo era menor un juguete, un postre prohibido, el precio era proporcional. Su consola favorita apareció en su armario la misma mañana en que el dueño de la tienda de electrónicos apareció ahorcado con los cables de sus propios productos. Los chocolates que deseó probar llegaron en una caja sin remitente, envueltos en páginas arrancadas de la Biblia, donde alguien había tachado todas las palabras para dejar solo una frase repetida. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero el verdadero terror comenzó cuando intentó controlar su don. Una tarde, aburrido durante un viaje familiar, Liam se concentró en desear ver algo interesante. 10 minutos después, el auto de al lado perdió el control y cayó por un barranco. Mientras sus padres llamaban a emergencias, Liam, paralizado, vio como la puerta del conductor se abría sola y una figura negra como el alquitrán se deslizaba hacia el bosque. Esa noche, en el motel donde se alojaron, el televisor se encendió solo a las 3:33 am, mostrando imágenes del accidente, pero desde un ángulo imposible, como si la cámara hubiera estado dentro del auto caído. Y cuando la pantalla se llenó de nieve, una voz susurró: «Más». Fue su abuelo materno, un viejo lobo de mar con ojos que habían visto demasiado, quien le dio el primer y único consejo útil sobre su condición. «La suerte no es una fuerza, niño», le dijo una noche mientras los demás dormían, el aliento cargado de whisky y mentiras a medias. «Es una entidad, y como todas las entidades, tiene hambre. Te está engordando para la matanza». Para demostrarlo, el viejo propuso un experimento. Liam debía desear algo tan absurdo,
Tan imposible, que ni siquiera su suerte torcida pudiera cumplirlo sin revelar su verdadera naturaleza. Pide un tiburón en el lago, retó el abuelo, sus manos temblorosas trazando círculos en el aire como si intentara atrapar algo invisible. Y observa bien cómo se cumple. Liam lo hizo. Se sentó al borde del lago local durante 3 días seguidos, concentrándose en la imagen de un tiburón, no un pez cualquiera, sino un gran blanco, con esos ojos negros y vacíos que parecen saber demasiado. El cuarto amanecer, los pescadores encontraron el cadáver de un tiburón ballena varado en la orilla, una especie que jamás había navegado esas aguas. Pero lo verdaderamente imposible no era su presencia, sino lo que llevaba dentro. Cuando los biólogos abrieron su estómago, encontraron objetos que no tenían explicación. El reloj de bolsillo del abuelo, perdido en un naufragio 40 años atrás, el anillo de bodas de la madre de Liam, que ella juró haber perdido en la cocina esa misma mañana, y, lo más inquietante, un diente de leche con el nombre de Liam grabado en letra infantil. El problema era que Liam nunca había perdido ese diente en particular, todavía estaba firmemente plantado en su encía, como pudo comprobar al pasarse la lengua una y otra vez, cada vez con más pánico. El abuelo murió esa misma noche. Oficialmente fue un infarto, pero el forense no pudo explicar por qué el cuerpo tenía marcas de quemaduras en forma de espiral en las plantas de los pies, ni por qué todos los espejos de la casa estaban empañados con la misma frase escrita una y otra vez: "Uno nos falta". Para cuando cumplió 9 años, Liam había deducido las reglas básicas de su maldición. La intensidad del deseo determinaba la escala del milagro, pero también la gravedad del efecto secundario. Desear un helado podía significar que el heladero se tropezara y dejara caer el cono en su regazo. Desear salvar a alguien de morir podía implicar que otra persona tomara su lugar en el ataúd. Las palabras tenían poder, pero los pensamientos eran más peligrosos aún. Cuando pensó que odiaba al profesor de gimnasia, el hombre sufrió un derrame cerebral en medio de la clase. Cuando dijo en voz alta que ojalá el matón de Degloeu se rompiera la nariz, el chico cayó por las escaleras al día siguiente, pero también perdió la capacidad de reconocer rostros, incluido el de su propia madre. Los espejos mentían. A veces, cuando pasaba frente a uno en la oscuridad, su reflejo seguía moviéndose unos segundos después de que él se detenía. Otras veces, especialmente después de un deseo cumplido, podía ver cosas moviéndose en el fondo, figuras que parecían hechas de humo y sombra, observándolo con una atención que le helaba la sangre. La noche que decidió probar los límites de su poder, Liam se encerró en el baño con una vela y un espejo de mano, el corazón latiendo tan fuerte que temió que se rompiera. «Muéstrame lo que me ayuda», susurró, repitiendo las palabras que había encontrado garabateadas en el cuaderno de su abuelo. La llama de la vela se congeló. El reflejo en el espejo sonrió una sonrisa demasiado ancha, con demasiados dientes, y entonces algo pasó detrás de él en el mundo real, algo frío y pesado que apoyó unas manos invisibles sobre sus hombros, mientras una voz que no era una voz resonaba dentro de su cráneo. «Todavía no». Cuando despertó en el suelo, la vela estaba consumida hasta la mitad, aunque solo habían pasado 5 minutos. En el espejo, escrito con lo que esperaba fuera agua, se leía un mensaje: crecer, aprender, esperar. Nuestro juego recién comienza. A los 14 años, Liam Carter había perfeccionado su don hasta convertirlo en un arma silenciosa. El niño que alguna vez temió las consecuencias de sus deseos, ahora se erguía como un maestro de ceremonias en el circo macabro de su propia vida, aprendiendo que la suerte no era una maldición si la controlabas con suficiente frialdad. El primer cambio vino con el cuerpo, la voz quebrada, los músculos tensos, las hormonas que convertían el miedo en algo más oscuro, más eléctrico. El segundo cambio, más peligroso, fue darse cuenta de que podía dirigir el caos. Fue en la secundaria donde comprendió el verdadero poder de la probabilidad torcida. Cuando el entrenador de baloncesto lo humilló por su falta de coordinación, Liam simplemente deseó que el hombre entendiera lo que se sentía al fracasar. 2 días después, durante un partido crucial, el piso de madera pulida se convirtió en una trampa mortal. El entrenador resbaló con una mancha de sudor que nadie más vio, rompiéndose la rodilla con un crujido que resonó en todo el gimnasio.
Pero lo verdaderamente interesante fue lo que sucedió después. Mientras yacía gritando en el suelo, sus ojos se encontraron con los de Liam, y en ellos no había dolor, sino reconocimiento, como si por un segundo hubiera visto el hilo invisible que conectaba su sufrimiento con el chico del último asiento. Esa noche, Liam encontró un sobre debajo de su almohada. Dentro, una foto Polaroid mostraba al entrenador sonriendo en un hospital, su pierna escayolada, pero lo que heló la sangre de Liam fue el reflejo en la ventana detrás de él. Una figura alta, demasiado delgada, con manos que se alargaban como sombras al atardecer, posadas sobre los hombros del hombre como un maestro orgulloso. A los 16, descubrió que su don funcionaba mejor cuando había algo en juego, cuando el riesgo añadía ese sabor metálico al aire, como sangre en la lengua. Las apuestas clandestinas en el sótano del viejo cine abandonado fueron su laboratorio. Empezó con cosas pequeñas. Dados que siempre caían en su favor, cartas que se reorganizaban solas en el mazo, ruletas que inexplicablemente evitaban los números que él no había elegido. Pero pronto, el juego se volvió aburrido. Lo que realmente lo excitaba era el momento en que los demás lo notaban, ese instante de puro terror animal, cuando un perdedor empedernido ganaba 7 manos seguidas, o cuando la bala del revólver en el juego del políaco siempre caía en la cámara vacía frente a sus ojos. Fue allí donde conoció a Mara, una chica de ojos verdes y sonrisa afilada que no tenía miedo de mirarlo directamente, como si pudiera ver las cosas que se movían en sus sombras. «Tú no tienes suerte, Liam», le susurró una noche, su aliento caliente en su oído mientras los demás celebraban otra victoria imposible. «Tú eres la casa, y la casa siempre gana». Ella era diferente cuando Liam intentó inconscientemente inclinar las probabilidades a su favor durante un beso. Mara lo mordió hasta sangrar, riéndose contra sus labios. «No conmigo, cariño. Yo ya vendí mi alma hace años». Mara se convirtió en su cómplice, su ancla en un mundo donde cada deseo era un pacto con algo innombrable. Juntos refinaron el arte del caos controlado. Liam aprendió a precisar sus deseos, a añadir cláusulas y condiciones que limitaran el daño colateral. Quería dinero, pero no muertes. Quería éxito, pero no a costa de la desgracia ajena. O eso se decía a sí mismo las noches que podía dormir, cuando los sueños no lo arrastraban a ese lugar entre lugares donde las figuras delgadas susurraban ecuaciones que convertían el sufrimiento en números puros. Pero como todas las cosas en la vida de Liam, el control era una ilusión. El primer aviso serio llegó el día de su cumpleaños 17. Mara lo llevó a un almacén abandonado donde una docena de velas negras ardían en círculo, iluminando un altar cubierto de fotos, billetes de lotería y objetos personales. «Es tu regalo», dijo, señalando el centro del círculo donde un espejo antiguo reflejaba no la habitación, sino un paisaje de dunas negras bajo un cielo sin estrellas. «Quiero que veas de dónde viene realmente tu don». Lo que sucedió después Liam solo lo recordaría en fragmentos. Mara recitando palabras en una lengua que hacía sangrar sus oídos, el espejo empañándose aunque no había humedad en el aire, y luego ellas, las figuras de extremidades imposiblemente largas que se materializaron no en el reflejo, sino en los espacios entre las velas, sus cuerpos hechos de pura ausencia de luz. No hablaban, pero Liam sentía sus preguntas, sus exigencias, como un dolor de muela profundo en el cerebro. «Nos debes 17», resonó en su cráneo, y de pronto entendió. Cada acto de suerte, cada milagro torcido, era una deuda. Las velas se apagaron de golpe. Cuando encendieron las luces, Mara estaba arrodillada en el suelo, llorando sangre, y en el espejo ahora normal, alguien había escrito con lo que esperaba fuera pintura roja. «El próximo será el niño». Esa noche, mientras Mara dormía exhausta, Liam revisó su cuerpo bajo la luz del baño. En su espalda, donde nunca antes había notado nada, había 17 pequeñas marcas dispuestas en un patrón circular como dedos largos y delgados, que lo hubieran sostenido desde la infancia. El incidente del almacén marcó un antes y un después. Mara desapareció días después, dejando solo una nota. «Busqué lo que nos conecta y encontré algo peor. Lo siento». Pero Liam, embriagado por años de impunidad, decidió hacer una última apuesta alta. Quería probar que podía vencer al sistema, que podía usar su don para algo bueno sin consecuencias. Eligió a su víctima perfecta. Danny Ricker, un niño de 10 años con leucemia terminal que vivía en su mismo edificio. Durante un mes, Liam deseó con toda su fuerza que Danny mejorara.
No pidió un milagro, solo mejores médicos, un tratamiento efectivo, un donante compatible. Y funcionó. Las remisiones fueron espectaculares, los médicos hablaron de casos espontáneos, los padres lloraron de gratitud. Pero la mañana que Danny recibió el alta, Liam despertó con un dolor insoportable en el pecho. En el hospital, las pruebas mostraron lo imposible. Su médula ósea estaba fallando, sus glóbulos blancos desaparecían, y en las radiografías, alguien había dejado marcas de dedos alrededor de sus huesos, como si algo lo estuviera desarmando desde adentro. El último día que pudo levantarse de la cama, encontró un sobre en su buzón. Dentro, una foto de Danny riendo en un parque, su pelo creciendo de nuevo, su sonrisa llena de vida. Y en el reverso, una sola palabra escrita con letra infantil. Gracias, pero lo que realmente lo hizo vomitar fue darse cuenta la foto estaba fechada un día antes de que él empezara a enfermar. A los 18 años, Liam Carter comprendió la verdadera naturaleza de su don. No era suerte, sino crédito, y las figuras de las sombras habían venido a cobrar. La enfermedad que devoraba su médula ósea no aparecía en ningún libro médico. Los doctores murmuraban sobre fallo sistémico espontáneo, pero Liam sabía mejor. Cada mañana despertaba con nuevas marcas en su piel. Números grabados como quemaduras, 15, 16, 17, moretones que formaban patrones de constelaciones desconocidas, uñas que crecían de golpe varias pulgadas durante la noche y se partían solas formando extraños símbolos. El primer pago lo presenció en el hospital infantil donde Danny Ricker había estado internado. Mientras esperaba sus propios resultados, vio a una enfermera tropezar con el carro de medicamentos. Los frascos cayeron en perfecta sincronía, formando un círculo alrededor de un niño que jugaba en el suelo. El pequeño reía, ignorando cómo las agujas hipodérmicas se clavaban en el suelo apuntando exactamente a su corazón, deteniéndose a milímetros de su piel. Liam intentó gritar una advertencia, pero su voz salió como un susurro ronco. Esa noche, su fiebre subió a 40 grados y soñó con las figuras altas reunidas alrededor de su cama, pasándose un objeto brillante entre ellas como niñas jugando con una joya robada. Al despertar, encontró su cama llena de tréboles secos, todos con 4 hojas y un espejo de mano roto que reflejaba no su cara actual, sino la de un niño de 7 años con ojos inyectados en sangre. Mara apareció en su puerta una lluviosa noche de abril, pero no era la misma chica de risa afilada y mirada desafiante. Ahora sus ojos verdes estaban velados por algo que Liam reconoció al instante: el mismo terror que él sentía cada vez que cerraba los ojos. Traía consigo una caja de metal oxidado llena de polaroids que mostraban lugares imposibles. Una playa con arena negra donde las olas retrocedían en lugar de avanzar, un bosque de árboles cuyas ramas formaban ecuaciones matemáticas, y lo peor, una habitación blanca con 17 camas, todas ocupadas por niños de diferentes edades, todos con los ojos abiertos y la boca cosida con hilo negro. «Son los otros», susurró Mara, sus dedos temblando sobre la foto. «Los que vinieron antes que tú. Los que fallaron». Le contó sobre el juego verdadero, una competencia entre las entidades de las sombras donde los niños con suerte eran sus peones. No se alimentan del caos, Liam. Se alimentan de la elección. De ver cuánto puedes recibir antes de negarte a pagar el precio. Cuando Liam le mostró las marcas en su espalda, ahora claramente formando un círculo completo, Mara palideció. «Dios mío, ya firmaste el contrato. Solo falta la firma en sangre». Esa noche, mientras la tormenta rugía afuera, Liam y Mara hicieron el amor con una urgencia desesperada, como si sus cuerpos pudieran protegerse mutuamente de lo que viniera. Al amanecer, Mara había desaparecido nuevamente, pero esta vez dejó algo atrás. En el espejo del baño, escrito con lápiz labial rojo, las palabras: «Busca al número 16». Encontrar al número 16 fue más fácil de lo esperado. El nombre Ethan Cole apareció en un artículo de periódico amarillento que Liam casualmente encontró en un banco del parque. El artículo hablaba de un niño prodigio que ganó 16 concursos nacionales de matemáticas antes de desaparecer en 1987. La foto mostraba a un chico rubio con ojos demasiado viejos para su edad, sosteniendo un trofeo en forma de trébol. El rastro lo llevó a un asilo abandonado en las afueras de la ciudad. Allí, en una habitación tapiada tras una falsa pared, encontró a Ethan, o lo que quedaba de él. Ahora un hombre de 50 años con piel transparente y venas negras visibles, atado a una silla de ruedas con correas de cuero.
Sus ojos se iluminaron al ver a Liam. Ah, el número 17, dijo con una voz que sonaba a cristales rotos. Sabía que vendrías cuando empezaran los dolores óseos. Ethan le explicó la verdadera regla del juego. Ellos permitían que acumularas 17 favores antes de cobrar, pero el pago nunca era lo esperado. Yo pedí sabiduría, tosió, mostrando unos dientes negros. Ahora sé todo lo que ocurrió, ocurre y ocurrirá, excepto cómo morir. Le entregó a Liam un sobre manchado de sangre. Dentro había una foto de Liam durmiendo, tomada esa misma noche, y un mensaje. Elige una vida por 17 favores. Trae la ofrenda al lugar donde comenzó todo. Liam supo al instante a dónde debía ir el viejo roble del parque donde, a los 7 años, encontró su primer trébol de 4 hojas. La noche del equinoccio de otoño, llegó con las manos vacías excepto por la foto que Ethan le dio. Bajo el árbol, una figura lo esperaba, no una de las sombras, sino Mara, o algo que llevaba su piel. Sus ojos eran ahora pozos negros, su sonrisa demasiado ancha. Tú ganas, dijo con la voz de Mara pero la cadencia de algo más antiguo. Nadie antes había llegado a 17 sin elegir por sí mismo. Ellos están impresionados. Le ofreció el trato final. Podía vivir, pero debía entregar a alguien más para tomar su lugar en el juego. Alguien que ames lo suficiente como para que el sacrificio duela. Cuando Liam negó con la cabeza, la cosa que no era Mara se rió y le entregó un cuchillo de hueso. No es por él, susurró, señalando detrás de Liam. Al darse vuelta, vio a su padre, el hombre práctico que nunca creyó en la suerte, paralizado, con los ojos llenos de lágrimas y la boca cosida con hilo negro. Es por ti, resonó una voz en el viento. El parte policial diría que Liam Carter, de 18 años, fue encontrado al amanecer colgado del viejo roble, con 17 tréboles de 4 hojas metidos en la boca. El informe forense mencionaría suicidio, pero notaría anomalías. Las marcas en su cuello no coincidían con el peso de su cuerpo, sus huellas digitales estaban ausentes en la soga, y en su espalda, alguien había tallado un símbolo que ningún experto pudo identificar. Su padre sobrevivió, pero perdió la capacidad de ver el color rojo. Cada año, en el aniversario de la muerte de Liam, encuentra un sobre debajo de su almohada. Dentro, siempre hay una foto Polaroid de Liam en diferentes edades, 19 años, 25, 40, siempre sonriendo, siempre con ojos que no son los suyos. Y en el reverso, la misma frase. La casa siempre gana. Mientras tanto, en un parque a 3 ciudades de distancia, una niña de 7 años encuentra un trébol de 4 hojas bajo un roble. Lo guarda en su bolsillo, ignorando las figuras altas que observan desde entre los árboles. El juego, después de todo, nunca termina, solo cambia de jugador.